de su gloria y su amor. Esta casa se llenó de su gloria y su amor. La casa se llenó de su gloria y su amor. Esta casa se llenó de su gloria y su amor. Dios los bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos a esta transmisión de miércoles de edificación familiar sobre la roca. Una vez más, gracias al Señor tengo el privilegio de poder compartir con ustedes en esta noche un mensaje de parte del Señor para todos nosotros, para cada una de las familias. Así que vamos a hacer una oración y vamos a ir al mensaje, a la palabra, que es la que nos va a sostener por siempre y para siempre en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque estás en absolutamente todas las cosas y hoy como familia nos convocas, Señor, para que por medio de ti sean ordenadas absolutamente todas las cosas para bendición, para honra y gloria de tu nombre. Señor, bendigo en esta noche en el nombre de Jesús a cada familia representada. Señor, que puedan recibir con mansedumbre la palabra, Señor, implantada que va a bendecir sus almas. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Aleluya. Amados hermanos, esta, como siempre decimos, no es una noche más, sino que es una nueva oportunidad de parte del Señor para poder afirmarnos, para edificar nuestras vidas espirituales, para poder afirmarnos en casa, como familia también. Así que vamos a ir al mensaje, y el mensaje del día de hoy lo he titulado Gratitud en casa. Eso es lo que el Señor ponía en mi corazón a través de la palabra que me había dado para compartir en este día, ¿no? Hablar acerca de la gratitud, de vivir con un corazón agradecido. Y la realidad es que nos podemos poner a pensar, y parecería hasta muy común o algo, digamos, que ya sabemos o que ya conocemos el hecho de ser agradecidos, pero muchas veces tenemos en poco que eso está implantado en la palabra. Está plasmado en la palabra de Dios este mandamiento, ¿no? Dios nos insta a vivir con un corazón agradecido y vamos a compartirlo. Vamos a leer juntos, a compartir juntos en el libro de Salmos 50:14. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: sea la gratitud tu ofrenda a Dios. Cumple al Altísimo tus promesas. Eso lo leí en Salmos 50:14, versión Dios habla hoy. Vamos a ver qué dice Hebreos 12:28 en la versión internacional. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, prestemos atención, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente.
Romanos 12:1 en Palabra de Dios para Todos dice: por esto, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Una ofrenda que su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. O sea que la palabra de Dios nos insta a vivir con un corazón agradecido, con todo nuestro ser en agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que está haciendo y aún por lo que hará. Su palabra nos insta a hacerlo. Entonces, no es que solamente es un consejo que viene de parte de otro o es algo que uno puede sentir de manera personal, porque muchas veces se escuchan a personas que dicen, no, y bueno, una forma de agradecerle a Dios es esto, ¿no? La forma de agradecerle a Dios, dice la Escritura en Romanos, que tiene que ser a través de todo nuestro ser. Entregar nuestro cuerpo como sacrificio en adoración al Señor. Y pensando en esto, pensaba también en la definición de ofrenda de gratitud, ¿no? Por eso el mensaje habla de gratitud en casa, que la gratitud comienza desde casa, y en casa comienza desde uno. Y por ende, eso de alguna manera se traslada al hogar constantemente, es el día a día, y desde esa casa, con corazones agradecidos, es que sale esa profunda adoración al Señor que es manifestada. Vamos a ver la definición de ofrenda, la definición bíblica, ¿no? Una de las definiciones dice: el significado bíblico de ofrenda se refiere a aquello que se presenta o se entrega a modo de adoración a Dios. Veamos la definición de gratitud. Dice, es el sentimiento de valoración y estima de un bien recibido, espiritual o material, el cual se expresa en el deseo voluntario de correspondencia a través de las palabras o a través de las acciones. O sea que conforme lo que aprendimos recién, la gratitud se pone en manifiesto a través de los hechos. Y la gratitud tiene que ver con eso de entender que hemos recibido más, o hemos recibido algo aún mayor de lo que creíamos que merecíamos o esperábamos. Entonces, eso se trata de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, entendiendo esto, una persona agradecida lo manifiesta a través de los hechos, y a través de los hechos en su vida cotidiana, en cada cosa que haga, ¿no? En cada lugar donde se desempeñe, o al menos conociendo la Escritura y entendiendo que el Señor nos insta a ser agradecidos, a vivir con un corazón agradecido y manifestarlo, tenemos que bregar por desarrollarlo, no manejarnos porque por ahí otro quizás nos dicen, bueno, hay que ser agradecido, o uno entiende que, bueno, algo de lo que podamos hacer de toda nuestra vida debería manifestar gratitud a Dios. El Señor dice que lo hagamos de manera plena, de manera integral. Dice, sea la gratitud tu ofrenda al Señor. Vivir una vida de adoración, como decía recién Romanos, nos lleva a ofrecerle al Señor esa ofrenda de gratitud. Que ahora vamos a ir viendo un poquito de qué manera en algunos puntos se puede llevar adelante y llevarla correctamente adelante. Es muy importante entender esto porque decimos algunas formas, porque siempre después de cada ministración es importante seguir indagando, seguir buscando en la Escritura Señor, me hablaste de gratitud, me hablaste que tengo que tener un corazón agradecido, me hablaste que en la gratitud está la bendición, que vos esperás gratitud de parte de mí, de mi familia, de mi casa. Por tanto, yo necesito saber un poco más sobre esto. Entonces, lo que tenemos que hacer como creyentes, como hijos de Dios, como interesados en nuestra vida espiritual, es seguir buscando, ¿no? Ser como los bereanos, como enseñamos siempre, ir a las Escrituras y seguir aprendiendo esa verdad que nos pone sobre la roca. Entonces, quien recibe por fe al Señor, quien recibe la tremenda bendición de ser hijo de Dios y disfrutar de todo lo concerniente al reino, no tiene más que vivir con un corazón agradecido. Entonces, conocer la verdad de Dios, como decíamos recién,
nos va a permitir poder agradar a Dios por medio de una ofrenda de gratitud conforme su voluntad, conforme los parámetros divinos, como a Él le agrada. Muchas veces podemos entender o creer, pensar de que estamos llevando adelante un acto de adoración al Señor, de gratitud al Señor, y la realidad es que el Señor puede no estar recibiéndolo. Por eso es muy importante entender cómo conocer los parámetros y que los parámetros siempre y solo siempre vienen del cielo. La verdad que está implantada en la palabra de Dios, la que podemos conocer a través de las Escrituras, también nos lleva a desechar las obras infructuosas de las tinieblas a las que estábamos acostumbrados o las que veníamos poniendo en práctica, y empiezan a revertirse y cambiarse por esas obras justas que nos visten de ese lino fino que habla la Escritura, ¿no? Como iglesia del Señor, como esa iglesia que se prepara para esperar al amado. Entonces, es muy importante no solamente recibir hoy el mensaje, sino, como les decía al principio, seguir buscando la verdad que me separa de obras infructuosas, aún de las que podemos estar haciendo estando en el camino del Señor y creyendo que lo estamos haciendo bien, pero solo hay buenas intenciones y no hay obediencia a lo que Dios dice, al parámetro que Dios dispone. Servir al Señor es una manifestación visible del agradecimiento a Dios, pero servir al Señor bajo su voluntad. Porque muchas veces podemos entender que, bueno, todo aquel que sirve a Dios, bueno, es qué persona agradecida, cómo sirve al Señor. Y la realidad es que solamente la manifestación de esa gratitud tiene que ser filtrada por la verdad que está en las Escrituras, para saber si estamos haciendo las cosas bien. Porque a veces puede pasar de que, bueno, estamos ahí, ¿no?, activando en un montón de cosas, pero es solamente una actividad que en definitiva no tiene poder alguno, ¿no?, para contrarrestar todo lo que era antes y cambiarlo por esas obras justas, y también principalmente para poder agradar al Señor. Ese servicio y esa ofrenda de gratitud al Señor comienza en casa. No hay mayor púlpito, no hay mayor lugar público donde podamos transmitir ese agradecimiento, esa gratitud al Señor, esa ofrenda de adoración al Señor, que no sea en casa. Y dice la palabra de Dios en 2 de Corintios que el amor de Cristo nos obliga, nos impulsa a servirle, porque dice que Él murió por todos y resucitó, dice, para que ya no vivamos para nosotros, sino que para que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. O sea que esa ofrenda empieza de manera personal, el amor que el Señor tuvo para con nosotros al salvarnos, al rescatarnos, a darnos toda su verdad para bendecir nuestras vidas, nos ha llenado, nos ha colmado de promesas preciosas para esta vida y para la venidera. Por tanto, cada uno de nosotros deberíamos transmitir por medio de esa verdad que conocimos, ese agradecimiento en adoración a Dios, y eso comienza siempre desde casa. Nuestra familia tiene que ser la primera beneficiada en que podamos vivir una vida de adoración, una vida de agradecimiento a Dios, entregarle como ofrenda nuestra vida, y por ende vamos a poder entregar como ofrenda de gratitud al Señor nuestra familia. Saben que por ahí muchas veces decimos, ¿no?, y parecería como que hasta algo imposible, porque decimos, bueno, sí, tengo que entregar mi familia como ofrenda de gratitud al Señor, la gratitud tiene que nacer desde casa, pero ellos no están. Bueno, desde tu consagración, desde tu entrega en gratitud al Señor, desde ahí interceder para que aquellos que no están o están débiles en la fe se puedan afianzar y puedan verdaderamente ellos también presentarse como sacrificio vivo delante del Señor, en gratitud, en adoración por lo que el Señor hizo por cada uno de ellos. Entonces, no es poca cosa y no hay que desestimar. Siempre tenemos que apuntar a esto de que la fe se trata de esto, de certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Entendemos que el Señor nos llamó, amén, a cada uno de nosotros, y por medio de cada uno de nosotros tienen posibilidad de bendición, de salvación y de restauración toda nuestra casa y todo aquel que nos rodee, y aún allí donde pisen la planta de nuestros pies, esos lugares van a ser benditos porque somos hijos del Rey de Reyes y del Señor
de señores. Amén. Entonces, eso hay que creerlo, amados hermanos, y hay que ser funcionales a lo que creemos. Está comprobado que cada una de nuestras actitudes y decisiones diarias están basadas en lo que creemos o en lo que nos hicieron creer. Deberíamos caminar en pos de eso. Bueno, nosotros como creyentes creemos, tenemos fe en el Señor, fe en su palabra, fe en sus promesas, fe en todo lo que va a hacer con nosotros y a través de nosotros. Entonces deberíamos al menos dirigirnos en pos de eso y buscar evolucionar en esa gratitud que el Señor espera de cada uno de nosotros. Amados hermanos, la gratitud abre los cielos. La gratitud apertura la puerta del cielo para que se hagan milagros, para que aún aquello que está muerto resucite, como pasó en el caso de Lázaro, cuando el Señor se presenta delante de esa tumba, donde ya su amigo, su hermano, yacía hace días y hasta había olor, dice la Escritura, y sin embargo, él antes de presentarse delante de esa tumba e impartir una palabra de vida, de bendición sobre su vida, lo primero que hizo es agradecer a su padre. Y le dijo, Padre, te doy gracias. Yo ya sé que siempre me escuchas, le decía, ¿no? Y le estaba dando gracias porque él estaba orando antes de ir a ministrar resurrección, pero estaba haciéndolo con un corazón agradecido. Y ese corazón agradecido, búsquelo ahí después en el libro de Juan, ese corazón agradecido, esa oración de gratitud de parte de nada más y nada menos que Jesús, que nos dejó ejemplo. Si Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros deberíamos manifestarnos con palabras, ¿no? Con actitudes que indiquen que estamos teniendo esa gratitud al Señor, sabiendo que Él ya lo tiene todo planeado, todo está dentro de sus planes y todo está bajo su control. Amén. Así que vaya si tenemos motivos de sobra para tener un corazón agradecido en todo tiempo, en todo lugar y principalmente desde casa. Habíamos dicho de que nosotros primeramente tenemos que ser una casa agradecida, ¿no? Que la gratitud viene desde casa y el servicio a Dios es una ofrenda de gratitud al Señor. Y muchas veces solamente eso, muchas personas lo limitan solamente al servicio dentro del templo. Pero vamos a comenzar, como les dije al principio, desde nuestra primera plataforma de servicio, que es nuestra vida personal, ahí en nuestros hogares, en casa. Desde ahí comienza el servicio. Sabe que la Escritura dice que aquel que es encomendado en alguna tarea debe demostrar que se puede confiar en él. Entonces yo pensaba en ese texto y digo, creo que aún lo que nosotros hagamos en casa, cómo nos manejemos como siervos de Dios en casa, también es parte de mostrar esa fidelidad a Dios, ese agradecimiento y que Él puede confiar en nosotros. Porque el que no gobierna bien su casa menos puede gobernar y llevar adelante en santidad y en consagración las cosas del Señor. Por eso parte desde lo íntimo, eso tiene que ver con la integridad. Por eso el salmista también manifiesta, dice, en integridad andaré yo en medio de mi casa, porque siempre comienza por casa. Entonces hay cosas que podemos tomarlas como ofrendas de gratitud y por ahí, por estar confundidos o por no entender bien o porque nos enseñaron de esa forma o entendimos que es de esa forma, servimos a Dios de una manera equivocada, no de manera aprobada por Él. Hay cosas que pueden parecer, pero no son. Por eso vamos a ver a través de la Escritura y en el primer punto que tenemos que tener en cuenta como casa espiritual, como hijos de Dios, como familia de fe sobre la roca, es tener en cuenta que ya conocemos lo verdadero, de qué forma nos tenemos que presentar delante de Dios y buscar su aprobación para presentarnos como ofrenda de gratitud, como de manera personal y como familias, pero hay que conocer lo que no es. Muchas veces podemos estar caminando años direccionados bajo una buena voluntad nuestra personal, con todo lo que eso implica, porque engañoso es el corazón del hombre y perverso, dice la Escritura. Entonces, guiados por nuestras concupiscencias, guiados por nuestras motivaciones, y por ahí como se sostienen durante un tiempo, se puede pensar hasta que está bien lo que se está haciendo. Entonces, vamos a ver a través de la palabra de Dios, a la luz de su palabra, cómo es la genuina ofrenda de gratitud a Dios mediante el servicio.
vamos a ver que yo puse punto número 1, no proveer primero a los de su casa. Puntual. Primera de Timoteo 5, versículo 8, en la Nueva Versión Internacional, dice: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es muy fuerte ese texto. Llevándolo al contexto de la familia, del servicio, del servicio como ofrenda de gratitud al Señor, el Señor nos está marcando un parámetro muy contundente acá. Entendemos por medio de la palabra de Dios que dice que por medio de Cristo son ordenadas todas las cosas. El Señor viene a poner las cosas en orden. Por eso es necesario estar en comunión con el Señor. Recuerden que antes de la salida de Egipto, antes de la salida, ¿no? Antes de esa liberación, el Señor mandó a que se ordenen por casas paternas. Nosotros siempre, cuando aprendimos eso y el Señor nos trajo esa revelación del cielo, ¿no? Que antes de la venida del Señor, también nosotros como iglesia debemos ordenar nuestras casas. Siempre desde un principio que comenzó nuestro servicio al Señor, el Señor siempre nos marcaba esto de la administración a las familias, de todo lo que tenía que ver con el orden familiar, ¿no? En cuanto a un montón de cosas, aún con el ministerio que llevamos adelante de prevención, que es muy de manera integral la administración para la familia, en todo sentido de la palabra, ¿no? Y por ahí después de un tiempo entendimos el por qué tanto énfasis y tanta, por decirlo de alguna manera, preocupación de parte de Dios en que se levanten ministros, ¿no? Que enseñen y trasladen a la iglesia del Señor, aquella que se está por ir con el Señor en el momento de su venida, que estén preparados, que sus familias estén en orden, que ordenen primero su casa, que no se trata de estar haciendo actividades ni de tener reconocimientos humanos, sino que se trata de que ser aprobados por Dios y ser reconocidos por Dios al momento de su venida. Y eso implica orden. Amén. Así que acá la Escritura nos manifiesta y nos está diciendo de que el que no provee primero para los suyos, el que no sirve primero en su casa, el que no rinde una ofrenda de gratitud al Señor desde su propia casa, dice que ha negado la fe. Lo está comparando, aún ni comparando, porque dice, es peor que un incrédulo. Claro, porque conoce. Entonces, pueden haber servicios que creemos como ofrendas de gratitud al Señor y no lo son. Mucha actividad fuera, mucho acompañamiento a las personas de afuera, mucha consejería para los de afuera, mucho amor para los de afuera, mucho entendimiento, mucha consejería, mucho para el de afuera, pero casa puede estar descuidada. Y eso es lo que hay que evitar. Y si sucede, obviamente buscar revertir la situación, porque para eso es la administración de la palabra. El Señor no nos vino a acusar, nos vino a salvar, dice, pero que nos condena la palabra. ¿Por qué nos condena la palabra? Porque recibiendo la verdad terminamos siendo peor que un incrédulo. Eso nos está diciendo el Señor. No los vine a condenar, los vine a salvar. Pero terminan siendo condenados por la palabra que escuchamos y fuimos oidores olvidadizos y no pusimos en práctica. Entonces, eso nos termina condenando. Amén. Condenando una vida, obviamente, ¿no? Viviendo, siendo creyentes, yendo a la iglesia, aún haciendo actividades por años, pero la realidad, en nuestra casa no está ordenada, nuestra casa no está en orden, nuestra familia no está en orden, nuestros hijos no están en el Señor, y eso no es lo que el Señor quiere, ¿no? Siempre empieza por casa. Entonces, la oración, la intercesión, la administración, la adoración al Señor primero comienza por casa. Amados hermanos, no podemos pretender que nuestros hijos crean en un Dios que no conocen. Debemos transmitirle, debemos ser nosotros lo más cercano a Dios que ellos puedan llegar a conocer, lo más tangible que ellos tienen, para que aprendan a amar al Señor, a servirle al Señor, que no sea solamente una actividad, que entiendan que no entra en su corazón tanta gratitud que verdaderamente quieren darle lo primero y lo mejor al Señor. Y eso es importante entenderlo, para que podamos
Presentar al Señor ofrendas de gratitud de verdad, sin descuidar casa. Y usted por ahí puede decir, sí, pero yo mucho la palabra no lo entiendo, ¿cómo los ministro, cómo los aconsejo? Mire, nosotros, dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Fuimos sellados por el Espíritu Santo y después a través de ese Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, la búsqueda personal del Señor, de las cosas de arriba, van a hacer que vayamos evolucionando en la fe, en el conocimiento de la Escritura, de la voluntad de Dios para nuestra vida, de los planes y propósitos que Dios creó de antemano para cada uno de nosotros. Entonces, no hay excusa. Por eso es menester ordenar nuestra casa y aún ordenar estas prioridades, de querer por ahí manifestar un servicio de gratitud al Señor sin el Señor, porque en un servicio así el Señor no está. Es un servicio, digamos, hay una frase que se decía por ahí que decía, barre por donde ve la suegra, ¿no? Es un servicio para manifestar al otro, es para el ojo del hombre, es para lo que el otro puede llegar a ver, es con una motivación errada. Siempre primero deben ser los de la casa, porque son mi prójimo, son mi próximo, el más cercano. Entonces, es muy importante esto tener en cuenta, y una de las cosas que veía a través de este texto de Timoteo es que dice que ha negado la fe y es peor que un incrédulo, aquel que tiene a media su casa o que directamente ni siquiera se ocupa o pretende que se ocupen otras personas, ¿no? Dice, ha negado la fe. Y justamente una de las características de la iglesia que se queda en el arrebatamiento es la iglesia que niega la fe. Cuando vamos al libro de Apocalipsis dice que la iglesia de Filadelfia, que vendría a ser figura de la iglesia que se va con el Señor, ¿no? Dice que una de las cosas que resalta el Señor es que no ha negado la fe, no ha negado su palabra, no ha negado su nombre, ¿no? Entonces, miren qué importante es entender que aquel que se maneja de manera paralela a la palabra u opuesta, en definitiva termina estando en desobediencia igual, por más buena motivación que tenga. Y no solo eso, sino que está en serios peligros, corre serios peligros al momento de la venida del Señor, él y toda su casa. Entonces, esta palabra también viene como refrigerio, viene a afirmarnos, pero también a sacarnos de los lugares equivocados, que creemos que porque me ocupo de las cosas del Señor, Él se ocupa de las mías. Hay que ocuparse de las cosas del Señor, pero por medio del Señor también me ocupo de las cosas de casa. Esto también no quiere decir que bueno, como todo empieza por casa, entonces no hago un servicio de manera externa a casa, no. Hay que ocuparse de las dos cosas, porque dice que el Señor nos sacó de tierra de servidumbre, de esclavitud, para que le sirvamos al Dios vivo. Entonces quiere decir que no hago una cosa y dejo de hacer la otra. Se pueden hacer de manera paralela en el temor del Señor y bajo la aprobación del Señor. Pero de lo que estamos hablando es que la gratitud se manifiesta, la genuina se manifiesta primero en casa, ocupándonos de nuestros hijos, del cónyuge, de las necesidades espirituales, emocionales y también materiales. No es una sola cosa, siempre es de manera integral. El segundo punto es ofrecer ofrenda de gratitud inapropiada, ¿no? Dice Filipenses 2:17, traducción lenguaje actual, ustedes confían en Dios y le sirven. Y eso es como si le presentaran una ofrenda. La fe en Dios va de la mano con el servicio, un servicio genuino, adaptado a la voluntad de Dios, es como si le presentáramos una ofrenda. Estamos hablando de ofrecer ofrenda de gratitud inapropiada. Hablamos ya desde la casa, que también se puede hacer de manera inapropiada, pero también estamos hablando ahora de esa ofrenda de gratitud en cuanto al servicio trasladada, por ejemplo, al templo, a lo que es fuera de casa, teniendo en cuenta de que nosotros manifestamos nuestra fe, dice la Escritura, y presentamos ese servicio como ofrenda, también lo estamos presentando como ejemplo para nuestra familia. ¿Cómo nos ven servir nuestros hijos? ¿Cómo nos ven prepararnos para el servicio? ¿No? Esas son cosas que son importantísimas de evaluar, porque uno imparte con el ejemplo. Podemos enseñar lo que sabemos, ¿no? Pero realmente lo que transmitimos, impartimos lo que somos.
Entonces, el ejemplo es lo que arrastra. Es muy importante que lo que ellos nos ven hacer es lo que van a hacer luego ellos, van a poner en práctica ellos. Entonces dicen, ustedes confían en Dios y le sirven. Y eso es como si le presentaran una ofrenda. El servicio al Señor es una ofrenda que parte desde casa. ¿Cómo me presento? ¿Cómo doy ejemplo a ellos de servicio? ¿Cómo me preparo? ¿Qué responsabilidad tengo? ¿Cómo les enseño? ¿Tengo hijos en el servicio? Nos sentamos a marcarle los parámetros divinos de cómo se sirve al Señor, y si no los conozco, es necesario buscar la administración pastoral para que nos transmitan, para que nos enseñen. Si bien siempre hay enseñanzas absolutamente de todo tipo y hay un acompañamiento ministerial a los servidores, muchas veces puede ser que hay cosas que no sepamos cómo abordarlas y está bueno consultar. Entonces, y transmitirles de que no es un juego, de que el servicio a Dios no se trata de que, bueno, como está de vacaciones lo hace, como tiene tiempito lo hace, como le sobra tiempo. No, tiene que ser una ofrenda de gratitud al Señor de forma reverente, en adoración, independientemente de la edad que tengan, porque por más pequeños que sean y puedan llegar a hacer algo para el Señor, lo tienen que aprender a desarrollar en el temor del Señor. Y eso es muy importante y parte desde el ejemplo, porque la realidad es que nos podemos sentar a darles cátedras teológicas, pero la realidad es que ellos van a asimilar más lo que nos ven hacer que lo que nos escuchan decir. Miren, es importante enseñarles y que nosotros aprendamos primeramente que el Señor no acepta cualquier ofrenda. Y parecería que bueno, ¿no? Que a veces tenemos este sentir o este dicho popular que dice, bueno, peor es nada. Yo hago esto, peor es nada. Bueno, peor es que no haga nada. Y con el Señor no hay a medias. Para el Señor es lo primero y lo mejor. Así dice su palabra. El peor es nada no lo acepta. Las cosas a medias no las acepta. Las cosas bajo un parámetro que no sean las de Él no las acepta. Por eso es bueno entenderlo nosotros y poder transmitirle a nuestros hijos. Nosotros debemos ser casas espirituales, casas donde prime la gratitud al Señor y por medio de eso poder volcarlo en las actitudes, en el servicio, en la relación con los demás. Es un trabajo, es un desafío, porque no quiere decir que sea de buenas a primeras, ni tampoco que lo podemos obtener de un día para el otro, sino que debemos ir evolucionando en eso. Eso requiere un trabajo, hay que tomarse el trabajo de hacerlo. Malaquías 1:13, en la Nueva Traducción Viviente, dice, ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor. Oh, ¿cuántos parámetros, requisitos? Es demasiado para mí. Mejor me quedo haciendo otras cosas que son más fáciles y encima, capaz que encima hasta gano dinero, ¿no? O la aprobación de la gente. Me hago youtuber mejor, dicen los chicos, ¿no? Y la realidad es que miren lo que dice el Señor acerca de estos pensamientos, estas influencias que se pueden meter no solamente en nuestras mentes, sino en la mentalidad de nuestros hijos, que ellos deben estar consagrados al Señor. Dice, ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor. Y consideran un fastidio mis mandamientos. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrenda. ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes?, pregunta el Señor. El Señor les está de alguna manera demandando algo a su pueblo. Le estaba diciendo, ustedes deberían vivir para servirme, para darme lo mejor, para darme lo primero, tener una vida totalmente dedicada y consagrada a mí, después de absolutamente todo lo que hice y hago por ustedes. Sin embargo, dice, les es pesado, les es carga, es así nomás, es con el tiempo que me sobra, es si tengo ganas, si estoy contento y no estoy enojado, si me gusta esto o no me gusta, si me gusta la cara del hermano o no me gusta, si hay cosas que no puedo soportar y si hay cosas que soporto sí, si hay cosas que no soporto no. Miren, el Señor es muy claro con respecto a esto. Hace muchos años, cuando había comenzado a servir al Señor, recuerdo que había un montón de cosas de los hermanos que no soportaba. Es la realidad, porque uno se cree tan perfecto, ¿no?,
que eso tiene que ver con el orgullo, obviamente. Uno se cree tan perfecto que no soporta las equivocaciones y las debilidades de otros y el proceso que también Dios está haciendo en la vida de cada uno. Entonces, hablaba con alguien que en ese momento le manifestaba un descontento mío, porque yo veía que todo se hacía de manera muy liviana. Y esa persona, obviamente que no avalaba, ¿no? Lo que las otras personas hacían, entendía que estaba mal, pero en un momento me dice, la Escritura dice, ¿por qué más bien no soportás el ser defraudados? ¿No? Y me dio vergüenza, porque el no soportar tenía que ver con mi falta de amor espiritual, porque el amor todo lo soporta. El amor todo lo espera el cambio del otro, espera que las cosas se acomoden, pero principalmente también viene de nosotros mismos. Y cuando nosotros no estamos bien de manera personal, cuando no hay una comunión genuina con el Señor, generalmente se tiende a ver la parte, digamos, de afuera, ¿no? El alrededor de uno y no uno mismo. Ese es un síntoma al que hay que estar atento. Cuando ya estoy viéndole el defecto a todo el mundo es porque eso en realidad lo que está hablando es de mi estado personal. Cuando Isaías se presenta, ¿no? Se hace presente la presencia de Dios, valga la redundancia, donde él estaba, lo primero que provocó la presencia de Dios en él fue un autoexamen. Fue una autoadministración y dijo, ¡ay de mí que soy hombre inmundo de labios!, ¿no? Entonces quiere decir que aquel que está en comunión con Dios va a ver, sí, falencias, situaciones que entiende que el Señor se encargará, pero lo primero que sucede es una autoadministración, el buscar querer revertir mi situación constantemente para agradarle al Señor y poder presentarme continuamente como sacrificio vivo, como una ofrenda de adoración al Señor en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, primeramente, amados hermanos, desde nuestra propia casa, el principal púlpito que tenemos para poder predicar salvación, para poder predicar restauración y amor del Señor a los nuestros. Entonces, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con el decir, ¿por qué no soportás al otro? Tan perfecto sos, me estaba diciendo el Señor, tan perfecta sos que no podés soportar el ser defraudado, el que alguien no haga las cosas como vos esperás que las hagan, y eso es importante tenerlo en cuenta. Porque el querer la perfección de todos los demás habla de una imperfección que no estoy viendo en mí. Y somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo por todos murió, dice la Escritura, para que ya no vivan para sí, sino para que vivan para el Señor. Entonces hasta tenemos que tener ese temor del Señor de decir, bueno, el Señor ya los va a cambiar, ya va a pasar algo, voy a ser ejemplo y canal de bendición y le voy a mostrar a esa persona cómo se hace, ¿no? Desde mi lugar de hermano. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Ofrecer al Señor cosas que no nos cuestan nada. David le dijo a Arauna, ¿no? En un momento cuando se presentó y este hombre tenía un montón de bienes y él se los quiso regalar por ofrenda, por honrar al rey, por honrar al siervo de Dios. Pero como era algo que él iba a obtener para ofrendárselo al Señor, David le dijo, sí, está bien, vamos a parafrasear, ¿no? Te agradezco, pero no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Ahí nos dejó un parámetro de ofrenda, ¿no? De cómo tenemos que ofrendar, cómo tenemos que dar esa ofrenda de gratitud al Señor. Nos va a costar. Cosas que no nos cuesten nada, el Señor no las toma. Cosas que sean a la ligera no las toma. Cosas bajo la motivación incorrecta no las toma como ofrenda de oración. Terminan siendo una pérdida de tiempo y no tiene poder alguno contra el reino de las tinieblas. Saben que cuando hacemos las cosas de manera irreverente, de manera equivocada, de manera errada, no solamente estamos ofendiendo al Señor y no está tomando nuestra ofrenda, porque Él dice, ¿ustedes pretenden que yo tome esta ofrenda? ¿Esto que me están dando de última con carga? ¿Que ni siquiera se preparan para venir a dármelo? ¿Que no ven la hora de terminar el servicio para dedicarse a sus cosas, a sus cosas personales? Porque les termina siendo una carga. ¿Ustedes pretenden que yo acepte eso? Pueden pasar años, hermanos, que las personas pueden estar creyendo que sirven en gratitud al Señor, que están ofrendando su tiempo por medio del servicio y no lo están haciendo. No está en la cuenta corriente del Señor, sino que fue a saco roto. Por eso es importante que aprendamos en esta noche cómo hacer las cosas de manera ordenada. Dice, hágase todo
decentemente y en orden. Y el orden tiene que ser el establecido por el Señor en la Escritura. ¿Amén? Entonces, cuando hacemos las cosas de manera irreverente, de manera a la ligera, no solo ofendemos al Señor, decíamos, sino que también somos de tropiezo. Para que el propósito de Dios para el lugar donde el Señor nos puso se lleve adelante. Somos de tropiezo en el servicio al hermano. Somos de tropiezo en el ejemplo para los hermanos, para la familia. O sea que no es así nomás la cosa. Termino perjudicando y lo que debería avanzar por ahí se estanca porque hay alguien que está haciendo las cosas de manera inadecuada, creyendo que está haciendo una ofrenda al Señor en agradecimiento por medio del servicio, pero lo está haciendo mal. Entonces, todo lo que procede de algo malo tiene como resultado algo malo. Y por más que los otros breguen por querer hacer las cosas bien, hay alguien que está poniendo el palo en la rueda. Entonces, miren que Dios nos guarde, ¿no? De lejos de ser canal de bendición, terminemos siendo un canal de tropiezo y de estancamiento para los planes que Dios tiene para la vida de cada una de las familias, por ejemplo, en este lugar. Y sabemos que nos escuchan hermanos de otros lugares. Qué bueno poder aprender que para el lugar en donde Dios te puso puedas echar raíces y dar buenos frutos, pero de un servicio, de una ofrenda agradable al Señor. Y sin ser de tropiezo, porque dice la Escritura que la vida del justo va evolucionando como la luz de la aurora, o sea, debe haber crecimiento. Tu servicio no puede estar de la misma manera o peor que cuando empezaste. Tiene que evolucionar, tiene que seguir afectando para bien las vidas. El Señor nos bendice a nosotros, nos da absolutamente todas las cosas para que seamos de bendición, no de tropiezo. Primeramente, para nuestra casa. Cuando nosotros hacemos las cosas a la ligera, así nomás, con carga, con todas las actitudes que el Señor las toma como una ofensa en vez de como una ofrenda, estamos pagando mal por bien. Todo el bien, toda la bendición, todo lo que nos da el Señor, les estamos devolviendo con algo malo. Y sabe que el pagar mal por bien es una actitud que no pasa desapercibida delante de los ojos del Señor, sino que todo lo que se siembra se cosecha. Mire lo que dice Proverbios. Dice, Proverbios 17, versículo 13, nueva versión internacional. Al que devuelve mal por bien, nunca el mal se apartará de su familia. Otra versión dice, nunca el mal se apartará de su casa. Entonces, quizás hay personas que sirven y hacen, pero como hacen todo a su manera y todo bajo los parámetros emocionales, hay un montón de cosas malas que reinan y predominan en casa y no pueden ser erradicadas porque hay algo que no se ordenó. Entonces, miren qué importante que es. El no hacer nada también puede decir, bueno, menos mal, yo mejor me quedo, no hago nada, me mantengo neutral porque la realidad es que para hacer las cosas mal mejor no las hago. También es una afrenta y una ofensa delante del Señor. Porque primero que no nos salvó para eso, para que nos mantengamos neutrales, sino que nos salvó para que con nuestra vida demostremos una vida de adoración y de servicio a Él. Y la Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está haciendo algo malo, se le cuenta como pecado. Entonces, no hacer algo que consideramos que está bien de parte del Señor y que el Señor espera, es hacer algo malo. Y es pagar mal por el bien que el Señor nos dio. Es finita la cosa, es importantísimo estudiar, pedirle al Señor ese discernimiento, esa sabiduría, esa revelación que nos lleve más allá de lo tangible, de lo que pueden ver nuestros ojos naturales cuando leemos la Escritura, para que podamos presentarnos delante de Dios como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de la verdad, primeramente en nuestra vida, primeramente en casa. No se trata de ser un buen predicador, usar bien la palabra de verdad, que estaría bueno serlo, ¿no? Gloria a Dios por los que son, pero la realidad que se trata de hacer un buen uso, para que los que por el uso, dice Hebreos, alcanzaron madurez y tienen discernimiento del bien y del mal. El uso, el buen uso de la palabra de Dios en nuestra vida. Hay impartición y hay que tener cuidado. Si pagamos mal por bien al Señor, pero bueno, con más razón, si alguna vez usted hizo bien y le pagaron, retribuyeron con algo malo, con una actitud mala, con una decisión mala, el bien que usted hizo, bueno, eso habla que esa persona
no aprendió a pagar bien por bien. Eso es re importante tenerlo en cuenta. Entonces nos encontramos muchas veces con tantos problemas entre las personas porque dicen, no, yo que le di todo y ayudé, hice esto, hice aquello y mira cómo me pagó. Primeramente ya desde el vamos le está pagando mal al Señor, porque está pagando mal por bien. Pero eso nace, tiene una raíz, tiene un nacimiento, que es primeramente el pagarle, no se le puede pagar bien al Señor y mal a los hermanos o al prójimo. Un árbol bueno da frutos buenos. No puede un árbol bueno dar frutos malos. Amén. Así que, a tener en cuenta porque hay impartición y hay ofrendas que Dios no acepta y debemos saberlo y debemos transmitirlo a nuestra casa. Malaquías 1:10, traducción lenguaje actual. Prefiero que se cierren las puertas de mi templo, dice el Señor. Ya no me traigan esta clase de ofrendas, porque estoy muy molesto con ustedes y no se las voy a aceptar. ¡Wow! Hay ofrendas que el Señor no acepta. Bueno, pero es para Dios. Bueno, pero no entiende mucho. Bueno, pero hay ofrendas que el Señor... Podemos hacerlas si queremos. Años. De todos los colores que quieran. Pero no va a ser aceptada. Viene hasta el punto que ya dice el Señor, prefiero que se cierren las puertas de mi templo. Pero ya no me traigan ofrendas que no estén bajo mi voluntad, que a mí no me agradan. Entendamos esto y para poder enseñarlo también. Bueno, entonces no hago nada y no ofrendo nada y ya está mejor, ¿no? La solución no es esa. La solución es revertir. La solución siempre es volverse. Esto también es reivindicación de parte del Señor. El Señor nos está dando una oportunidad de que aun si veníamos haciendo las cosas más o menos, que las empecemos a hacer de la manera que Él espera. Entonces, habíamos dicho que el Señor espera absolutamente todo y lo mejor de nosotros, porque dice que nos presentemos nosotros como una ofrenda de adoración al Señor. O sea que el Señor espera todo. ¿Qué tengo que entonces vivir en el templo y del templo a mi casa al templo? Tenemos un montón de otras responsabilidades, pero no dejamos de ser una ofrenda de gratitud a Dios en el lugar donde estemos, en la escuela, en el servicio a Dios en el templo, en el trabajo, con los vecinos, con quien sea, en casa, donde sea. Hay un ejemplo, un mal ejemplo y una horrible advertencia, como decimos siempre, es que de esta mala praxis del servicio, que está en 1 Samuel 2:29, traducción lenguaje actual, le voy a leer, cómo el Señor reprende a Elí, porque él y sus hijos son un ejemplo de familia de cómo no se debe servir al Señor. Dice, ¿por qué no das importancia a los sacrificios y ofrendas que mandé a presentar en mi santuario? Que mandé como a Él le agrada, como a Él le gusta, bajo su voluntad. Dice, tú le das más importancia a tus hijos que a mí. Tenía a sus hijos en primer lugar. Lo primero lo que decían sus hijos, lo que sentían sus hijos, lo que querían sus hijos, cómo lo querían sus hijos, cómo le gustaba a sus hijos, antes que al Señor. No se buscaba primero dirección del Señor para ver cómo de ahí fluían en la administración hacia su hijo, sino que dice, pusiste en primer lugar a tus hijos. Dice, le diste más importancia a tus hijos que a mí. Ellos están cada día más gordos, porque se quedan con lo mejor de las ofrendas que el pueblo me trae. Acá hay una tremenda mala praxis de una ofrenda de gratitud al Señor, ¿no? Aún el pueblo presentaba ofrendas y ellos hacían una mala administración de eso. Hoy podríamos hablar un montón de cosas acerca de eso, pero bueno, no es el momento. Hoy estamos hablando de casas que puedan trasladar no solamente gratitud al Señor, sino también para con los que conviven, ¿no? Que podamos ser casas que estén colmadas de esa gratitud al Señor verdadera y que tengan primeramente y bajo orden al Señor, ¿no? Lo primero es el Señor, por sobre todas las cosas. Por último, ofrendas de gratitud contaminadas. Son ofrendas que podemos creer que podemos estar dando, pero están contaminadas. Creemos que la estamos haciendo bien, pero están contaminadas. Dice Nueva Biblia al Día, Efesios 5, versículo 4. Dice, no digan malas palabras, ni tengan conversaciones tontas, ni hagan chistes groseros.
Todo esto está fuera de lugar. En vez de actuar así, sean agradecidos. Podemos estar sirviendo al Señor, podemos estar haciendo un montón de cosas para el Señor, podemos aún procurar mantener un relativo orden en casa, pero si hay crítica, hay malas palabras, hay murmuraciones, ya la ofrenda está contaminada. A veces hay críticas dentro de la propia familia, entre los hijos, los padres para con los hijos para con los padres, murmuraciones, ¿no? Entonces, aún dentro de lo que es el servicio para con los hermanos, también somos una familia, siempre lo decimos, somos una familia espiritual. Entonces, si nosotros estamos llevando adelante un servicio y reina la crítica, o sea, terminamos el servicio y vamos a casa y ponemos en murmuración crítica, en nuestra vida cotidiana hacemos un mal uso de nuestro lenguaje, nos manejamos con malas palabras. Mire, hermanos, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces dice, vuestras palabras sean sazonadas con sal, que sean para edificar, que sean para bendecir. Y si se ven algunas cosas malas en el otro, está bueno ministrar, enseñar lo que debería ser de verdad, pero no cayendo en una crítica o en groserías en contra de los hermanos, ¿no? Esto en casa tiene que ser resguardado. ¿Para qué? Para que podamos ofrecer ofrendas de gratitud al Señor en el orden que Él espera bajo su voluntad y que no estén contaminadas. Yo puedo hacer un montón de otras cosas que capaz que puedo decir, bueno, si esto lo apunto, esto lo hago bien, esto también, me preparo en la palabra, busco al Señor, trato de no ser tropiezo, enseño a mis hijos, pero si después estoy criticándolo todo, habla de que hay cosas que debemos acomodar, ¿no? Entonces, dice Salmo 105, en la Nueva Versión Internacional, dice, den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. Cántenle, entónenle salmos, hablen de todas sus maravillas. ¿De qué tenemos que hablar? ¿Cómo le ofrecemos una ofrenda de gratitud al Señor? De adoración como corresponde, hablando del Señor, hablando de sus maravillas, no transmitiendo y comunicándole a los demás, primero a los de casa, cosas que no edifican en nada, que no tienen sentido, ¿no? Groserías o quizás ni siquiera groserías, ni siquiera hablo del Señor. Bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está en pecado, dice la palabra. Entonces, eso habla de que el pecado separa al hombre de Dios. Entonces, debe alarmarnos, decir, bueno, entonces hay algo bueno que tengo que hacer y no lo estoy haciendo, que es hablar del Señor, hablen de todas sus maravillas, adórenle de manera personal. Le adoramos por medio de lo que hacemos en casa, de los quehaceres diarios, en lo laboral, en la escuela, le adoramos en las redes sociales, todo el tiempo le adoramos, ¿no? Por medio de lo que comunicamos todo el tiempo. Estamos hablando de quiénes somos. Somos hijos del Rey, somos partícipes de su naturaleza divina, somos hijos del reino. Entonces, por lo tanto, marcamos la diferencia con el mundo común. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, no presentar, digamos, un servicio en adoración contaminado, con palabras que nada tienen que ver con el Señor. Si eso sucede, obviamente no es para alarmarse, sí en el sentido de estar alerta, para buscar revertirlo. No para sentirse condenado. Debo buscar revertir esto en casa. Si está pasando esto, con mis hijos pasa esto, con mis hijos pasa lo otro. Debemos estar atentos. Nosotros, en este caso, hoy ya nos toca ser papás de un hijo adolescente. Entonces tenemos que estar atentos y alerta a todos para ir corrigiendo, ir marcando parámetros que tienen que ver con el Señor y bregando para que eso se lleve adelante. Es nuestra responsabilidad, al menos impartirle por medio del ejemplo y por medio de la administración de la palabra. Dice Salmo 50, 23, con esto ya voy terminando, Nueva Versión Internacional, quien me ofrece su gratitud me honra. Quien no le ofrece su gratitud está deshonrando al Señor. Si emprendemos por espejo. Amén. Entonces, la realidad que ofrecemos nuestra gratitud al Señor mediante nuestra vida, mediante nuestras acciones, aprendimos desde el comienzo. Dice, al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. O sea que siempre
siempre, siempre que hay vida y esperanza, no hay situación irreversible, irremediable delante del Señor. Siempre que haya vida y esperanza para poder enmendar, corregir, todo dice que el Señor vino a corregir lo deficiente. Entonces, bueno, quiere decir que hay cosas deficientes que hay que corregir. Bueno, manos a la obra. No hay que ponerse mal, no hay que angustiarse ni ponerse tristes, sí compungirse delante del Señor porque le hemos ofendido, pero buscar mediante ese arrepentimiento, que justamente de eso se trata el arrepentimiento, cambiar de dirección. Preciosa esta palabra, dice Palabra de Dios para Todos, Colosenses 2, versículos 6 y 7. Ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. Quien le acepta debe vivir como Él quiere. Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Fortalezcan su fe. Vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. Aleluya. Es la única manera de que pueda transmitírsele al Señor la gratitud desde casa. Familias sobre la roca que averiguan qué es lo que al Señor le agrada, cuál es su voluntad y se direccionan tras ella. Recuerden que la gratitud abre puertas, que la gratitud es un sinónimo de humildad, es un sinónimo de reverencia, es sinónimo de comunión con Dios, es sinónimo de cielos abiertos, de milagros, de restauración, de novedad de vida para la familia. Amados, tenemos un montón de beneficios a través de que la gratitud sea desde casa. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos estamos encontrando la próxima. Expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido con todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Quiero expresar mi
porque es más que palabras, es más que una canción.